se hizo necesario la formación empresarial en Alemania. Los señores feudales desarrollaron el comercio y la industria artesanal para el mejoramiento, prosperidad y bienestar de la nación. En este tiempo se creó como una especie de cámara administrativa. Aquí el feudo le rendían cuentas de los ingresos y gastos que se generaban en el comercio de la nación. Con el creciente industrialismo, este sistema contable quedó obsoleto, puesto que las regulaciones estatales, pero también las necesidades de las empresas, obligaron al desarrollo de una buena contabilidad y de medios administrativos que fueran capaces de manejar las empresas con datos financieros y contables. Pero aún así no era suficiente. Alrededor de 1900, asociaciones comerciales e industriales, cámaras de comercio, fundaron sus propios establecimientos educacionales, las escuelas comerciales superiores. En ellas se trataba la administración de empresas. Era la enseñanza de criterios y técnicas que permitían a los jóvenes administradores asumir funciones administrativas en la contabilidad, en las compras, ventas y en la financiación de las empresas. En un principio, la influencia del sector privado era dominante. Más tarde, pasaron a manos estatales. Hoy en día, prácticamente todas estas escuelas superiores son parte de universidades estatales en Alemania. Schmalzbach fue considerado como el padre de la economía de la empresa alemana, tras crear el balance de oro. Ese balance le dio una estabilidad económica a Alemania. Al saber esto, vamos a pasar a las 3 características de la empresa de la economía alemana. Primero, la economía empresa normativa, de Hermann Nicholas. Segundo, la economía empresa empírico-descriptiva, de Hallowell. Tercero, la economía empresa teórica, de Schmallenbach. Después de la guerra fue quien impuso la teoría de la economía en Alemania, es decir, uno de sus 3 factores fueron determinantes, los cuales fueron: primero, el objeto de estudio de la economía empresa es la empresa como un todo. Segundo, la economía de empresa es considerada como una parte de las ciencias económicas y tiene fundamentos microeconómicos. Tercero, el método de análisis es la atracción con métodos en matemáticos. De los estudios de la empresa económica fueron: institucional, de la industria, del comercio, bancarias y tributarias, auditoras, de los seguros, del transporte y de la administración de empresas públicas fueron una de las ciencias institucional. Funcional, tenemos la producción, la adquisición, las finanzas, el marketing, la organización, el personal, la contabilidad y administración internacional. Ahora hablaremos un poco sobre la formación de un economista de empresa en Alemania. En el marco de la economía se recibe un título de ingeniero comercial con mención en economía, o en palabras más coloquiales, una formación como profesor, se recibe un título como profesor comercial. En el marco del estudio de la economía de la empresa, se recibe título como ingeniero comercial con una mención en economía de la empresa. Estas son las formaciones de un economista de empresa. Sin embargo, en algunas universidades se ha querido implantar una carrera más formada o fundamentada en un marco de ciencias económicas, que puede conllevarse a un título de economista. El periodo de una formación en un instituto profesional dura 3 años y el reglamento académico, un programa de estudio, tiene un periodo de 4 años. Pero la duración real de una carrera puede variar según las normas y también los estudiantes, ya que estos pueden repetir los semestres que quieran. El plan de estudio de un economista de la empresa están divididos en materias. Tenemos las materias obligatorias. Estas materias obligatorias están la economía y la economía de la empresa. También tenemos las materias operativas. En Alemania se planteaba que la formación teórica era más importante que una formación práctica. La importancia de tener una buena formación y educación teórica en Alemania tiene que llevarse en microeconomía, matemáticas y estadística. Y de esta manera los lenguajes de computadores no podrían ser la excepción de esta formación teórica. Esto anteriormente mencionado puede ser muy eficiente en años posteriores para desempeñar un buen trabajo en dicha empresa o ente económico. Las investigaciones en el campo de la administración en Alemania, Estado y tendencias. También en Alemania la investigación en la economía empresa se ha especializado fuertemente. Hasta los años 20 de este siglo, los problemas de la contabilidad, esto es balance y contabilidad de costes, eran el centro de la investigación. Hoy en día es difícil identificar un campo central de la investigación en la economía de empresas. Es posible identificar algunas de las tendencias principales, esta puede ser resumidas en 3 puntos. Primero, ampliación de la economía de la empresa, aplicación
Aplicación empírica y examen empírico estadístico de la teoría. Investigación del comportamiento empresarial. En el centro de la economía de la empresa está la función de producción. La producción es entendida como el proceso de combinación de factores elementales: capital físico, inventarios, trabajo operativo y dispositivo, es decir, planificación, organización y control. La ampliación de esta teoría en los años 60 llevó a desarrollo de una teoría de inversión y una teoría de crecimiento de la empresa, investigación intensiva de los recursos humanos y de su eficiencia, mejor fundamentación teórica de los campos adquisición, control de inventario, sobre todo el nivel óptimo de inventario, el desarrollo de una teoría cuantitativa de la organización como fue preparada primero en la teoría de equipos, en forma teórica y posteriormente en la teoría de coordinación de decisiones, delegación de decisiones de grupos e introducción del factor dispositivo en la función de producción. Es posible incluir la amplia teoría de la planificación en este campo de la investigación, aunque aquí se ve claramente la influencia de la literatura norteamericana en planificación. Esto es menos válido para la teoría de la planificación de las diferentes áreas de la empresa, que se basa directamente en la economía de la empresa. Después de haberse construido el edificio de la teoría de la empresa, se despertó la ambición en los académicos de ampliar la teoría en la práctica y probar empíricamente su validez. La investigación empírica en la economía de la empresa tiene actualmente 2 centros de gravedad, que también son fomentados por la Asociación Alemana para el Fomento de la Investigación, en base a datos publicados por las empresas con ayuda de métodos estadísticos y econométricos. Se trata sobre todo del examen empírico de funciones de producción, funciones de inversión e inventarios, funciones de personal y funciones de comercialización, así como una explicación empírica de la estructura del capital de la empresa. Todas estas funciones empíricamente probadas explican en conjunto el desarrollo de las empresas alemanas. Este tipo de investigación ha llevado a un análisis más acabado de las cuentas del ejercicio. Respetando el significado literal de los términos economía y empresa, llegaríamos a la conclusión de que la economía de la empresa constituye una parcela del estudio de la empresa dentro de la ciencia económica. Si se analiza cuál ha sido el resultado de este estudio, en términos de aportaciones de la economía a una mayor comprensión del comportamiento empresarial y a una mejora de las decisiones económicas de los responsables de su gestión, la conclusión es necesariamente positiva. En efecto, de la economía provienen los trabajos seminales de la teoría de la producción y los inventarios. Actualmente existe un acuerdo prácticamente unánime, incluso entre los economistas, en que la dicotomía individuo-mercado es excesivamente simplificadora. Del trabajo aportó en la contabilidad financiera, en la comerciante, en la de ventas, y dio para las empresas un gran golpe, porque las mejoró y las pudo dejar como con unas cuentas más amplias y más, satisfació necesidades que éstas pedían. La contabilidad comercialista fue una de las que dio mayor impacto y fue de las primeras que se empezó a enseñar en las distintas universidades del país. La empresa alemana surgió a principios del año 1800 y se terminó cuando empezó la industrialización. Estos sistemas acabaron y llegaron unos que reforzaron más la economía y se dieron unas cuentas más organizadas. Tenemos al profesor Pedro Felipe Ruiz Otalora, economista y administrador de empresas de la Universidad Santo Tomás, especialista en administración financiera. El modelo de economía de empresa alemán se da en el periodo de transición entre el ocaso del feudalismo y el nacimiento del capitalismo. Es un modelo que propone acomodar los agentes económicos de aquella época, obviamente bajo las condiciones y circunstancias propias de ese feudalismo. Como se da en esa transición entre el feudalismo y el capitalismo, pues va teniendo unas falencias de tipo de ordenamiento de sus variables, más que todo de tipo financiero y contable. Por eso el modelo se vuelve, o mejor, se requiere de un modelo mucho más completo, y a eso se debe su ocaso, porque se quedó pequeño en sus elementos y se necesitaron instrumentos mucho más amplios, ya que las operaciones comenzaron a crecer y comenzó a haber evolución en ese modo de producción. Entonces digamos que fue un modelo para mostrar
en su nacimiento, pero que concluye como consecuencia de la misma evolución económica de la época. Recuerden que el capitalismo nace con características muy específicas, fundamentalmente en la medida en que se tiene propiedad sobre los medios de producción. Ello hace que crezca la operación económica y, obviamente, todo el ordenamiento de sus componentes contables va a requerir de un nuevo modelo que es el que se construye en aquel momento.